Paz de Cristo, queridos hermanos y amigos que nos alcanzan a ver a través de esta transmisión. Una vez más estamos en este lugar con el fin de hablarle el mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos en la fe, de cada uno de los amigos que nos han estado apoyando en este ministerio. Quiero decirles que son de gran ayuda, de gran bendición para que esta palabra siga fluyendo, para que siga siendo anunciada a través de las redes sociales y que lo más importante, que haga una obra especial en la vida de cada uno de ustedes. Quiero en esta hora hablar un tema muy importante también, como los otros, basado en la palabra de Dios. Vamos a ir a las Escrituras y quiero leer un versículo de la palabra de Dios. Vamos a leer los libros que se encuentran en la palabra de Dios. La primera base bíblica está en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Leemos enseguida segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, les invito a que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo. Señor, Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos da la bendición de compartir la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, por los que nos alcanzan a visualizar a través de estas redes sociales. Bendíceles, Señor, y que tu palabra sea puesta por obra en cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que nos escuchan. Bendice, Señor, sus vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado a este mensaje, a esta enseñanza, la palabra de Dios no está presa. Acabamos de leer un versículo en 2 Timoteo, el versículo 9, dice la palabra de Dios, lo repito, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pero también en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y bien, el libro de los Hechos termina con Pablo preso en la cárcel. Él se le dio un tipo de libertad, ya que se le dio a un soldado que le custodiara, y a él le permitieron vivir aparte. Le permitieron al apóstol Pablo vivir en una casa alquilada. Pero mientras se llegaba ese tiempo, mientras Pablo estaba detenido o en la cárcel, Pablo estaba esperando su audiencia. El apóstol Pablo esperaba el momento de presentarse ante César, ya que recordemos que él había sido aprendido por los romanos, ya que se armó un alboroto en el templo de los judíos. Si ustedes recuerdan en los últimos capítulos de Hechos, recordamos que Pablo fue al templo y ahí fue aprehendido por los judíos, acusado falsamente por ellos mismos, y él, viéndose en el peligro en el que se encontraba, tuvo que apelar a César para que no lo mataran los judíos. Aunque recordemos que el apóstol Pablo pues era inocente. Y una de las cosas más importantes que al hombre le pueden quitar es su libertad.
es la libertad. Y el apóstol Pablo no solamente estaba dispuesto a perder su libertad, sino también a morir por causa de la verdad. Y dice la palabra de Dios que en una de las cartas que envía el apóstol Pablo a Roma, y dice la palabra de Dios que en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, él había planeado visitar a los hermanos de Roma. Pero en esta situación que él llega a Roma, vemos que él no lo había planeado llegar de esa manera, porque él llegó con sus manos encadenadas. No fue un viaje misionero como los demás. No fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. No fue el cuarto viaje misionero o el quinto, sino que fue un viaje donde él estaba siendo encadenado, estaba siendo prisionero por predicar la palabra de Dios. Entonces, no fue un viaje misionero para predicar abiertamente la palabra de Dios. Entonces, este viaje no fue un viaje misionero para predicar abiertamente a los hermanos, sino que llegó preso y encadenado. Mire usted qué situación estaba viviendo el apóstol Pablo. Las cosas no habían salido como él las había planeado. Pero sabemos, como dice la palabra de Dios, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, nos ayudan para bien. ¿Cuál fue entonces el crimen de Pablo? Para los judíos, el crimen de Pablo fue predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando los hermanos supieron, cuando los hermanos que estaban en Roma se enteraron que el apóstol Pablo había llegado, fueron inmediatamente a recibir a los hermanos, a Pablo, juntamente con los hermanos que venían con él. Y dice la palabra de Dios que habiendo llegado a recibir a los hermanos, ellos cobraron aliento, dice la escritura. Dios le dio el favor ante el centurión al apóstol Pablo, porque se le permitió vivir con un soldado aparte que le custodiara. Y fue pues en ese momento cuando el apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos de Filipos, llamada Filipenses. En esta les dice cuál es la condición espiritual en la que se encuentra. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos cómo él se encuentra en ese momento, al momento de escribir la carta. Los hermanos pensaban que el apóstol Pablo estaba triste, estaba deprimido a causa de estar en la cárcel, a causa de estar prisionero. Pero el apóstol Pablo los sorprende y les dice a los hermanos: hermanos, no se pongan tristes, porque quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han surgido más bien para el avance del evangelio. Entonces, hermanos, fue en la cárcel donde Pablo más predicó a los hermanos, a las iglesias. Además de ser custodiado por 4 guardias diferentes cada 6 horas, todos los días, durante 2 años. Imagínense que el apóstol Pablo estaba siendo custodiado por 4 guardias diferentes cada 6 horas y todos los días durante 2 años. 2 años fueron los que pasó el apóstol Pablo en la prisión. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo en esos 2 años, queridos hermanos? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado de haber estado en prisión esos 2 años? ¿Sabe cuál fue el resultado? Que todos escucharon el evangelio, todos conocieron el testimonio de Pablo. El mensajero pudo haber estado encadenado, pero la palabra de Dios no estaba presa. Pablo soltó la palabra. Fue en la cárcel que escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo y Filemón.
Fue en la cárcel cuando más escribió, cuando más predicó la palabra. Así que fue una bendición las cárceles de Pablo. Para nosotros también, que el apóstol Pablo hubiese estado en la cárcel, hubiese estado en prisión, fue una gran bendición para nosotros. Porque si no hubiese estado en la cárcel, nosotros no conoceríamos, hermanos, esas cartas tan preciosas que el apóstol Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, escribió siendo inspirado por Dios. Pero él, estando en la cárcel, queridos hermanos, en ningún momento dijo: como yo estoy preso en la cárcel, ya no voy a poder predicar. Oh Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¡Qué injusticia! Pero Pablo jamás, hermanos, se quejó de la condición en la que se encontraba. Más bien dijo: hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación semejante como la que se encontraba el apóstol? En ningún momento el apóstol Pablo culpó a Dios de la situación en la que se encontraba. En ningún momento el apóstol culpó a Dios de su encarcelamiento. Más bien dijo que era prisionero de Jesucristo. El apóstol, hermano, nos da un gran ejemplo de que así como él, nosotros tenemos que aprender a recibir pruebas, sufrimiento, necesidad, enfermedad, como oportunidades enviadas de parte de Dios, hermano, para predicar el evangelio, para predicar la palabra. La palabra de Dios no se debe detener en ningún momento. La palabra de Dios, hermano, no está presa. Y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa enfermedad o crisis que estemos viviendo, que estemos pasando, hermano, entonces sí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo: en el cual sufro penalidades. En el cual sufro penalidades. Porque este evangelio, esta palabra, no le trajo a Pablo una vida de riquezas, una vida de comodidades, una vida de glamour. Así que este evangelio no le trajo a Pablo una vida de riquezas, una vida de comodidades, porque el evangelio no es para enriquecerse, sino que el apóstol le trajo una vida de sufrimiento, de peligro, de desafíos, una vida marcada por el sufrimiento, por el hambre, por la enfermedad, por el dolor, y aún también la misma muerte le trajo a él. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 40 y 41, dice la palabra de Dios: y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les amenazaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos porque Dios les había concedido sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Imagínense, hermano, que a los apóstoles los encarcelaron, los azotaron y los intimidaron, los amenazaron para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que ellos, una vez que salieron del concilio, salieron gozosos porque Dios les había concedido sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio sufrir por causa del nombre de Jesús! Ellos dijeron: es un privilegio, es una honra sufrir o padecer por causa de la palabra.
Y es que en Mateo 5:11 Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, porque es un gran privilegio trabajar en la obra de Dios, predicando el evangelio, predicando la palabra. No hay trabajo mejor que predicar el evangelio, predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado de entre los muertos. Pero quizá esta sería una reacción que sería difícil de entender para algunos cristianos de hoy. Porque, hermano, seguir a Jesús no garantiza una perpetua felicidad. Seguir a Jesús no significa que todo va a estar bien en nuestra vida terrenal. Si estamos dispuestos a servirle, no significa que todo va a estar bien. Significa que vamos a sufrir. Significa que vamos a padecer. Significa que vamos a padecer persecución. Pero al final de todo esto, Dios promete un futuro glorioso, promete un gozo maravilloso. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, con tanta comodidad, con tanta facilidad que tenemos, ¿quién está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién quiere sufrir por servir a Cristo? ¿Quién quiere llevar la cruz de Cristo? Sabiendo que llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Sabiendo que llevar la cruz de Cristo te lleva a ser crucificado, a negarte a ti mismo. Porque cuando Pablo escribía estas cartas, él tenía una cadena en su muñeca, en su mano. Él sabía que lo podían encadenar, pero no a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra nunca ha estado ni estará presa. Algunos soldados que custodiaron a Pablo llegaron a convertirse al Señor. Imagínense qué gran bendición haberles predicado la palabra de Dios a esos soldados que custodiaron a Pablo. Tanto que según los historiadores y por las cartas sabemos que algunos soldados que custodiaron a Pablo llegaron a convertirse al Señor. Porque Pablo no perdía el tiempo. No piense usted que Pablo se la llevaba acostado, dormido en su celda. Él se la llevaba testificando de la gracia, de la misericordia de Dios. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, en realidad fueron fieles seguidores de Jesús. En realidad ellos siguieron a Jesús con todo su corazón. Algunos soldados que custodiaron a Pablo llegaron a convertirse al Señor por la palabra que Pablo les anunció, que Pablo les predicó. Y cuando ellos se convirtieron a Cristo, fueron de los seguidores más sinceros que puede haber. Ellos se entregaron a Cristo de todo corazón. Y cuando Pablo escribía las cartas, cuando Pablo escribía la carta a los filipenses, a los hermanos de Filipos, imagínese, puede imaginarse allí a Pablo escribiendo, hermano, con un soldado por un lado. Tal vez, hermano, ellos le preguntaban a Pablo: hermano Pablo, ¿qué está escribiendo? Y Pablo le respondía: escribo una carta para los hermanos de Filipos. Y entonces los soldados ya convertidos al Señor, ellos pudieran decirle a Pablo: hermano Pablo, salúdenos a los hermanos de nuestra parte. Y es por eso, hermano, que en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 22 dice el apóstol Pablo: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes eran los de la casa de César? Eran los guardias que custodiaban a Pablo.
Estos eran los guardias que custodiaban a Pablo, pero no solamente los guardias, también había siervos, había siervas que servían en la casa de César. Hermano, con esto yo quiero decirle que nosotros no estamos encadenados a un soldado romano. Quizá usted tenga obligaciones que lo mantienen cautivo. Tal vez usted está encadenado a un escritorio en su lugar de trabajo, o está siendo encadenado, se siente usted encadenado a una empresa, encadenado a una cama de hospital, sin poder moverse libremente. Pero cada una de esas cadenas, hermano, son oportunidades para predicar el evangelio de Jesucristo. Usted, hermana, que es ama de casa y que su esposo no es cristiano, es un hombre inconverso, tiene la oportunidad de presentarle a Cristo como Señor y Salvador. Usted puede presentarle a Cristo como Señor y Salvador. Allí en casa usted tiene la oportunidad de hablar de la palabra. A veces parece que el mensaje no funciona, que las personas no están siendo salvas. Predicas, das buen testimonio, oras, ayunas, evangelizas, pero no hay resultados. La gente no quiere arrepentirse, no quiere compromiso, no quiere venir a la iglesia, no quiere cambiar. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Será el mensaje o será el mensajero? Pero el mismo problema se ha dado siempre a cada generación que ha pasado. Ha tenido el mismo problema. Pablo no cambió el mensaje en ningún momento. Aunque la gente se resista, hermano, aunque la gente no quiera acercarse a Dios, no debemos cambiar el mensaje. No subestimes el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene el poder para convertir hasta el más vil pecador. Hermano, hermana, solamente suelte la palabra. Habla, hermano, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra ya trae su efecto, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, no te intimides cuando hables, porque no es tu palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Levanta la bandera de Jesucristo y repite también: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Ya que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Y sí, hermano, bendita palabra que llegó a nuestros oídos, bendito mensaje, bendita salvación, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oh, mi hermano, el creyente no es salvo por ver dramas, por ver shows, ni por participar en dinámica, ni por oír alabanza, sino por oír palabra de Dios. La fe que salva viene por el oír palabra de Dios. Por eso Pablo le hace un encargo muy especial a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando la iglesia no soportará escuchar la sana doctrina. Querido hermano, nadie predica en vano. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquellos que la envié. La palabra de Dios, hermano, al salir de nuestros labios, tiene el poder de hacer lo que Él dice y quiera que se haga. Y cuando Él habla, cumple con su propósito. Lo que prediquemos, siempre y cuando sea la palabra de Dios,
tendrá el respaldo de Dios. No temas, hermano, hermana, predica, habla, testifica del mensaje de salvación. La palabra de Dios siempre logrará lo que Él desea, ya sea enseñando, ya sea corrigiendo, ya sea exhortando, ya sea motivando o revelando nuestro pecado. Siempre cumple con su propósito, no el de nosotros. Porque así es la palabra de Dios. Es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, hermano, deleitémonos en la ley de Jehová. Meditemos en ella de día y de noche. Que nunca se aparte de nuestra boca este bendito libro. Cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, será fácil de comunicarla, será fácil de transmitirla. Lee la palabra, querido hermano. Apasionate por la lectura de la palabra de Dios. Aunque el tiempo más difícil para Pablo fue la cárcel, él jamás se desanimó. Él siguió predicando el evangelio, porque el evangelio, hermano, siempre va a triunfar. El evangelio, la palabra de Dios, no puede ser detenida, no puede ser encadenada. Los mensajeros de Dios pueden ser detenidos, pueden ser encarcelados, pueden estar presos y sufrir, ser perseguidos y asesinados, pero la palabra de Dios no está presa. Aunque el mensajero estuvo preso y encadenado por 2 años, el éxito no dependió del mensajero, sino dependió siempre del mensaje. Hay mucha persecución de cristianos en el mundo. Se prohíbe la palabra de Dios en algunos países, pero ¿quién puede encadenar la palabra de Dios? ¿Quién puede callar la voz de Dios? ¿Quién puede restringir la voz de Dios? ¿Quién puede impedirle a Dios que hable? ¿Quién puede impedirle a Dios que hable su palabra? ¿Cuántos cristianos dieron su vida para que esta preciosa palabra haya llegado hasta nuestros oídos el día de hoy y esté llegando hasta ti, querido hermano? Por lo tanto, tenemos esa encomienda. Habla, testifica la palabra de Dios. Las autoridades pueden imponer todo tipo de restricciones a la predicación del evangelio, pero nunca, jamás podrán encadenar o apresar la palabra de Dios, porque siempre habrá cristianos fieles que estén dispuestos a enseñar, a difundir el evangelio de la salvación a una costa de su propia vida. No necesitamos el permiso de alguien para hablar. El permiso ya nos lo dio Cristo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa del evangelio la hallará. No podemos dejar de anunciar, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. La Biblia ha sido atacada más que cualquier otro libro a través de la historia. Ha sido quemada, ha sido prohibida, ha sido burlada, ha sido distorsionada e ignorada. Ningún gobierno, ni autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos han sido capaces de detener el evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo anunciada hasta estos días y lo seguirá siendo. Ningún gobierno, ni autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos, ni quemadores de libros han sido capaces de detener el evangelio de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, callamos, habla y testifica la palabra de Dios. Hermano predicador, no encadenes la palabra, déjala que fluya, suelta la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está encadenada. Pablo le dice a Timoteo: el tiempo de mi partida está cerca, pero tú eres mi relevo, Timoteo. Te toca a ti seguir predicando la palabra, transmítela, te dejo esta tarea. Pablo le dice a Timoteo: el tiempo de mi partida está cerca, pero tú eres mi relevo.
Te toca a ti seguir predicando la palabra, transmítela. Te dejo esta tarea, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, nuevas generaciones están llegando a la iglesia y nuestra tarea es enseñarles el evangelio que salva. El evangelio no está preso, no está restringido, porque la carrera del evangelio no es solo de Pablo y Timoteo. Hermano, tú eres un relevo. Es la palabra fiel pasando de persona fiel a otra persona fiel. Cada uno de ellos recibió la palabra y la transmitió a otro, y así sucesivamente, hermano, hasta que llegó hasta ti, hasta que llegó hasta mí. Hoy nos toca a nosotros. Tenemos la palabra y es necesario ser fieles al transmitirla a la nueva generación que vendrá después de nosotros. Solamente la iglesia, hermano, se atreve a publicar. Solamente la iglesia se atreve a hablar la verdad de las escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para compartir esa palabra? Suelta la palabra, hermano. Suelte la palabra, hermana. La palabra de Dios no está presa. Bendito sea Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por habernos concedido compartir con ustedes unos momentos esta reflexión. Le invitamos para que comparta la palabra de Dios, hermano. Compártala con sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Comparta, hermano, la palabra de Dios, porque para eso hemos sido llamados, para testificar, para hablar. Nuestro deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Le invitamos para que se suscriba a este canal donde usted estará escuchando la palabra de Dios, la sana enseñanza. Le invitamos para que se suscriba a este canal, le dé like y que comparta. Será de gran bendición. Nuestro deseo es que el Señor les bendiga y Dios les guarde.